Gusto saludar esta noche a la maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo está, maestra? Buenas noches. Sofía, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted por aceptar y por el tiempo. A ver, se ha hablado mucho del INAI, de pronto siento que hemos sido muy reiterativos en la importancia, pero parte de la audiencia, maestra, me decía, se han concentrado en hablar en el tema de la transparencia de datos con todo lo que hay alrededor del uso de recursos y demás por parte del gobierno, pero ¿qué hay de los datos personales? O sea, ¿cómo nos afecta a los mexicanos? De pronto, este tipo de instituciones, o quizá a muchos suenan ajenas. Maestra, ¿cuál es la importancia del INAI y por qué no debe desaparecer? Claro que sí, Sofía. Mira, la importancia del INAI es trascendental. El derecho de acceso a la información es un derecho humano, es un derecho que está establecido en tratados internacionales de los que México es parte. México ha firmado y ratificado esos tratados, pero también es un derecho humano que está establecido en el artículo 6 de nuestra Constitución. Ese artículo existe desde los años 70, tal y como lo conocemos ahora, con la parte relacionada con que el Estado garantizará el derecho de acceso a la información. Ese párrafo está desde los años 70. Sin embargo, no se hizo ejecutable socialmente o ciudadanamente, sino hasta que existió un órgano y una ley que garantizara a todas y todos los ciudadanos que cuando solicitáramos información al gobierno, se pudieran entregar esa información y que en caso de que nos la negaran por cualquier razón, nos íbamos a poder ir a quejar con alguien. Entonces, efectivamente, el derecho de acceso a la información, Sofía, no desaparece porque desaparezca el INAI. Sin embargo, sí desaparece una buena parte de su ejercicio complementario. ¿Por qué? Porque si alguna autoridad nos niega la información, ya no vamos a poder ir a quejarnos con absolutamente nadie. En relación con los datos personales, esta es otra de las facultades del instituto y es complementaria a la publicidad de la información. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el mismo órgano que establece a través de la resolución de quejas, con sus recursos de revisión, que establece qué información sí se tiene que entregar y tal vez confirmar en algunas otras ocasiones que cierta información está bien que no se entregue por las razones que se aduzcan en ese momento. Ese mismo órgano tiene también la facultad de revisar que otras entidades gubernamentales y privados manejen bien los datos personales de todas y todos nosotros, pero también tiene la enorme facultad de que cuando nosotros queremos, por ejemplo, que nadie más utilice nuestra imagen o que cancelen nuestros datos de alguna base de datos, esa es la autoridad a la que vamos a ir a solicitar que eso suceda. Entonces, cuando eliminamos a un órgano que además es autónomo, esto es muy importante, se necesita autonomía para poder hacer esto, porque si no, imagínate a la Secretaría de la Función Pública, que es el secretario es literalmente empleado del presidente, que él lo selecciona, él establece quién es, él le da instrucciones. Claro. Imagínate que sea esa la persona que le diga al presidente, señor presidente, tiene usted que entregar la información que señaló en la mañanera, porque la está pidiendo la ciudadanía y se lo obligo, ¿no? Eso no va a suceder. Jerárquicamente no se puede hacer eso. Entonces, por esto es necesario un órgano autónomo. Un órgano autónomo que pues ahorita su permanencia, su actuación está en vilo. ¿Quién le da los recursos al INAI? El Congreso, y esto es bien importante, qué bueno que lo mencionas, porque he escuchado mucho que el INAI es muy caro, que es un órgano sumamente caro. Y haciendo, digamos, pues, digamos, unos cálculos relacionados con eso, te puedo decir que al mes, cada uno de nosotros, por el INAI, pagamos menos de $1.
al mes. Entonces, digamos, la importancia del derecho que protege el INAI, créeme que vale nuestro peso mensual, pero valdría mucho más, ¿no? Entonces, Claro. no es un órgano costoso, no es un órgano excesivo en burocracia, al contrario, siempre ha necesitado más y más recurso. Pero hay una explicación detrás de esto, Sofía, y esta es una muy buena explicación, que es que la gente, nosotras y nosotros, los ciudadanos de este país, estamos ejerciendo nuestro derecho. Entonces, si el INAI necesita más dinero para resolver recursos de revisión, para resolver quejas, eso quiere decir que es porque las autoridades que están obligadas a responder las solicitudes de información no las están respondiendo adecuadamente y hay más gente que encuentra esta opción de irse a quejar y hay más gente utilizando esa opción. Maestra, si me permite, no se vaya, por favor. Va a empezar la conferencia en el Senado. Si me acompaña a escuchar un poco de lo que van a decir ahí los senadores y volvemos, por favor. Claro que sí. Que están en nuestros ordenamientos. Primero, se están realizando un procedimiento legislativo o intentándolo hacer, que están dejando una serie de vicios y están exhibiendo una mala fe. Desde los vicios en el traslado o en el intento de traslado de un poder de la Unión a una sede distinta. Y queremos invocar nuestro reglamento. El reglamento en el artículo 46, en el numeral 4 dice que la mesa, previa consulta a la Junta de Coordinación Política, podrá acordar que en una sesión de pleno se realice en sitio diverso al salón de sesiones, pero dentro del recinto del Senado, cuando así resulte necesario, dentro del recinto del Senado. Y el recinto del Senado, dice nuestro propio reglamento, es el conjunto de edificios que albergan el Senado y sus dependencias, salón de sesiones, oficinas, patios, jardines, estacionamientos y demás inmuebles destinados a su servicio. No hay más recinto parlamentario que el conjunto de edificios que albergan al Senado. Segundo, hay un quórum establecido para la sesión y fijado aquí. Y ya habrá una votación que estaría con un vicio de realizarse fuera de la sede del Senado de la República. Y esa votación la tienen que recoger secretarios autorizados, algunos de ellos aquí presentes. El presidente de la República ha dicho que no le tomen la llamada a los ministros y tampoco a la oposición en el Senado. Pero la oposición en el Senado sí le toma llamadas y sí le hace llamadas a los ministros. Senado de la República, esta conferencia que se esperaba para medios de comunicación ante lo que ha pasado cuando la oposición ha tomado justamente la tribuna en este recinto legislativo por el bloqueo del INAI y tratando de frenar las iniciativas del presidente López Obrador ante este periodo que termina este domingo 30 de abril. Volvemos con la maestra Ángeles Estrada, directora de la iniciativa Transparencia. Bueno, en realidad oímos muy poco de lo que decía el senador Germán Martínez, maestra Estrada, pero bueno, lo importante es que, bueno, por lo menos se ve una voluntad de la oposición ante lo que está pasando, a diferencia de la Cámara de Diputados, que dejaron pasar así, como si nada, estos cambios y estas cancelaciones, digamos, que quiere hacer el presidente de institutos, de organizaciones, de partes del gobierno que sí son importantes y que ha menospreciado. Y como explicaba maestra, cuesta poco, y aunque costara más en el caso del INAI, es valioso. Yo creo que hay temas, y lo hemos hablado a lo largo de esta semana con diferentes expertos, en los que la austeridad no cabe y que quizá el discurso que nos han vendido, lo han vendido muy bien por parte del propio presidente y su estructura, para hacernos pensar que incluso el INE y otras organizaciones, CONACYT ahora,
no son valiosas, no importan, no nos aportan a los mexicanos. Cuando ayer nos hablaba la rectora de la Universidad de Querétaro, maestra Estrada, sobre lo que genera la ciencia en el país y la independencia que podría darnos y que hoy menospreciamos, como en el caso del INAI, quizá hablando de la transparencia y del el cuidado de nuestros datos personales. Así es, Sofía. Y una cosa que a mí como académica me gusta mucho recalcar a mis estudiantes es que em, es notorio cuando uno estudia las dictaduras, lo primero que las dictaduras hacen es querer limitar el acceso a los derechos fundamentales, ¿no? Querer establecer parámetros que impidan a las personas poder ejercer sus derechos y además lo hacen a través de las propias leyes. Y la otra, pues, es limitar el acceso al conocimiento, limitar el acceso a la ciencia. Y no solamente el caso del CONACYT, sino el caso del CIDE también, que es un centro de investigación que fue o sigue siendo desmantelado por esta administración y que lo único que hace es afectar el derecho a la educación de muchas y muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de pagar por recibir una educación privada con ciertos niveles. Y sin embargo, estas instituciones públicas que tenían gran nivel académico, con maravillosos profesores, pues están siendo desmanteladas única y exclusivamente por cuestiones ideológicas. Y lo mismo sucede con el derecho de acceso a la información. Está siendo limitado, nos está siendo arrebatado, y nosotros como ciudadanas y ciudadanos todavía creo no alcanzamos a entender la importancia de este derecho. No es nada más irle a preguntar al gobierno, que ya de suyo es importante, sino los derechos que se habilitan a través del acceso a la información. Cuando yo voy, por ejemplo, al IMSS y solicito mi expediente clínico y ellos por alguna razón que sigue sucediendo no me lo dan o no me lo quieren dar, la autoridad ante la que voy es esta autoridad autónoma que tiene la facultad de ir con el IMSS y decirle, estás obligado a darle a esta ciudadana su información privada y su información personal porque es de ella, no es tuya. Se la tienes que entregar. Entonces, es el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de los datos personales son derechos habilitadores de otros derechos fundamentales, son derechos que incrementan el impacto de otros derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la educación, entre otros. Este control, estas ganas de bloquear estos derechos que garantiza el INAI, ¿son característicos de gobiernos autoritarios, maestra? Así es, sí, sí, lo podemos ver, ¿no? Tú puedes analizar cuáles son, digamos, las pautas de gobiernos autoritarios y dictatoriales como Venezuela, por ejemplo, como Cuba, ¿no? En su momento, todavía con algunas cosas, en donde lo primero que se intenta hacer es justamente limitar el acceso de las y los ciudadanos a sus derechos humanos, a sus derechos fundamentales, o hacerlo más complicado, ¿no? Entonces no te lo quito, pero ahora vas a tener que hacer un proceso enorme y además va a estar a discreción de una sola autoridad a quien además yo dirijo, ¿no? Yo le marco la pauta a esa autoridad de si sí o si no. No va a haber alguien con quien te puedas quejar. El derecho ahí está, ¿no? Pero la forma en la que lo ejerces, pues va a ser un poco distinta. Así, esos son el ABC de las dictaduras para, digamos, poder hacer mucho más sencilla su forma de gobierno. Y de ninguna forma estoy diciendo que ese sea el objetivo de Morena. Pero lo que sí estoy diciendo es que cuando utilizan este tipo de artilugios, nos hacen pensar que eso es lo que quieren hacer. ¿Por qué querrían deshacer un órgano cuya función es poder transparentar la función de los servidores públicos?
¿por qué lo querrían hacer? Si no hay nada que temer, si estamos en una administración honesta, transparente, en donde ya se terminó la corrupción, pues Bueno, entonces no tendría en, ningún efecto, en ¿cierto? el dicho, maestra, eso de que ya se terminó la corrupción, bueno, ir contra la corrupción y contra la impunidad fue uno de, pues de los objetivos o de lo que más nos vendió el presidente desde que inició este sexenio, pero que no ha pasado y lo hemos visto en repetidas ocasiones, y sí lo estoy afirmando porque pues así ha sido. Sí. Maestra, los senadores han gritado en repetidas ocasiones, sin transparencia no hay democracia, ¿es así? Así es. Sin transparencia no hay democracia. Sin transparencia, un gobierno democrático que se jacte de serlo, yo creo que de los elementos primordiales con los que tiene que lidiar es justamente con el derecho de acceso a la información, con la transparencia y con la rendición de cuentas. Si niegas alguno de estos o si limitas alguno de estos, tendríamos que cuestionar si es es un gobierno democrático. Pues habrá que esperar qué sucede de aquí al domingo, qué tanto podrán aguantar los senadores de oposición. Ayer decíamos, aplazar no es evitar por completo, o sea, no es eliminar la decisión que se pueda venir durante este periodo ordinario. Entonces, pues solo queda esperar, maestra, y esperar sobre todo honestidad, moral, cordura por parte de los senadores, la que faltó en la Cámara de Diputados, no por todos los diputados, pero sí por la mayoría de Morena. Así es. Y sobre todo, solicitarle a los legisladores que cuando ellos dejan su toga de legislador, se la quitan, ellos y ellas son ciudadanas y ciudadanos como nosotros. Ellos y ellas también se van a ver afectados por esa limitación al derecho de acceso a la información. ¿Y por qué? Por mantener un puesto, por agradar al presidente, por eso vamos a limitar nosotros mismos, a nosotros mismos. Nuestro derecho de acceso a la información creo que no compensa. Aparte, pues los diputados se van ya, ¿no? En el 24. Duran 3 años, pero quizá muchos de ellos esperan que los volteen a ver y digan, ese me fue leal, ese hizo lo que yo le dije como un borreguito, entonces igual y le toca, pues como se dice en el gobierno, la verdad, en este lenguaje coloquial, un huesito, pero sí, eso es lo que usted dice, son ciudadanos normales y tienen mucha gente alrededor que no depende de ellos, familia, amigos, y que son elegidos pensando en que van a cumplir, maestra, con lo que les corresponde, con esta responsabilidad, pero desafortunadamente nos fallan en una gran mayoría de ocasiones. Así es, y esta vez no solamente nos fallan, sino que se fallan a ellos mismos, se están dando un balazo en el pie ellos mismos. Ojalá que estas horas y estos días reflexionen y cambien su actitud y su opinión respecto del INAI y del derecho de acceso a la información. Pues que así sea. Muchas gracias por su tiempo esta noche. Maestra Ángeles Estrada, directora de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción, muy importante, hay que decirlo, de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Maestra, gracias, buenas noches y gran fin de semana largo.